Hola a todos y todas, soy Shores Music, ¿cómo están? Espero se encuentren bien y bienvenidos a un nuevo video. Y llegamos al 14º disco de estudio de Iron Maiden, banda emblema del heavy metal, su álbum titulado A Matter of Life and Death, un disco que debo de ser sincero, no me gustó nada cuando salió, pero con las distintas escuchas le encontré ciertos detalles que le dieron varios puntos a favor, pero vamos a contextualizar, hacer un poquito de historia. Iron Maiden venía de publicar dos grandes álbumes, Brave New World y Dance of Death. Tras el regreso de la alineación clásica me refiero a Bruce Dickinson y Adrian Smith, que fue como un resurgir de la doncella mostrando una segunda juventud y que tenían mucha calidad artística que ofrecer. Dichos discos les permitió a la banda volver a estar en la cúspide, volver a llenar arenas y estadios, mantener cierta mística parecida a la de los 80s o más. Brave New World fue un verdadero éxito, mantiene la técnica y estructura de aquellos 80s, con aires modernos, que jugó mucho con el factor nostálgico, y otro factor importante fue el ensamble de las tres guitarras, que Harris explotaría de gran manera, y con Dance of Death fue como asentar la nueva faceta musical de la banda, jugando con la dualidad del pre-Maiden y del post-Maiden, mostrando un disco muy compacto y de gran calidad en ciertos temas, sobre todo en estructura. Si bien las tres guitarras son las protagonistas mostrando un despliegue brutal, y qué decir de la voz de Dickinson, con mucha más experiencia, sabiendo cuáles son sus limitaciones. O sea, el tipo no es tonto, sabe que no tiene esa potencia vocal de los 80. Si bien la producción del Dance of Death no me gusta demasiado, pero es mi opinión. Siendo sincero, Dance of Death no lo pongo entre los 5 mejores discos de Maiden, es obvio. Pero algo que sí debo de mencionar es que Steve Harris y compañía defienden a muerte su nuevo trabajo, y eso se ve en sus conciertos. La gira de presentación de este disco fue un total éxito, como siempre. O sea, ver un afiche que diga Iron Maiden en concierto en tu país es un verdadero lujo, aunque no te guste mucho su visión musical. De dicha gira se grabó Death on the Road, un DVD de un concierto filmado en Dortmund, que como siempre dicho concierto fue un éxito. Si bien el setlist no me parece tan espectacular, aunque está muy bueno, recomendable, pero me quedo con el Rock en Río. Algo que no he mencionado y me gustaría detallar es que Iron Maiden, después de un nuevo disco y presentaciones de dicho disco, hacían giras especiales, las denominadas giras nostálgicas, donde rememoran discos importantes de los 80, de su etapa dorada o alguna que otra cosa. Y me dirán, son cosas que hacen las bandas para sacarte más dinero, y sí, pero igual lo quería mencionar porque dichas giras nostálgicas hoy en día son importantes para la banda y fans. Y llegamos al 2006, después que la banda finalizara su Eddie Rips on the World Tour, la banda se metió de nuevo en el proceso creativo y compositivo del nuevo disco. La doncella venía con todas las pilas puestas. Algo que me gusta de Maiden es que siempre mantienen una constante innovación en su sonido. Se nota que el artífice llamado Harris le pone mucho empeño a cada una de las obras, como también los demás componentes. Todos sabemos que Steve es un amante del rock progresivo, se nota que dicha corriente musical lo influenció de gran manera. Seventh Son of the Seventh Son mostraba ciertos destellos respetando claro su eje principal, el heavy metal. Dicho álbum es considerado como uno de los más importantes en su carrera. Si bien dicho disco ocasionó ciertas discrepancias entre los miembros que ocasionó la salida de algunos componentes, pero volvamos al 2006. Para Harris y compañía fue importante plantear cómo sería la línea musical de este nuevo disco, cómo sería la estructura de las canciones, cuál será la temática, bueno, todo. Se recuerdan de aquel oscuro The X Factor, un álbum incomprendido por varios factores, valga la redundancia, pero que mostraba una evolución en el sonido Maiden. La cosa que Harris quería ver para ese lado, hay muchos que consideran este álbum como malo, con las varias escuchas que le di hay cierta calidad, y sobre todo en producción, hay varios adjetivos como calificar a este A Matter of Life and Death: oscuro, progresivo, atmosférico, sobre todo arriesgado. Como lo decía, dicho disco mantiene ese espíritu innovador de finales de los 90, llevado a la actualidad, obviamente guardando las distancias. Además hereda la sobriedad y el componente oscuro de aquel The X Factor. Enfocándonos en la parte musical, se nota un montón lo ambicioso en esta obra por la cantidad de matices que podemos escuchar en cada una de las composiciones. Cada uno de los músicos están ultra compenetrados, una absoluta implicación en los instrumentos. Y no sé ustedes, pero la voz de Bruce se escucha un poquito más baja, pero creo que se buscaba eso. No perdernos ningún detalle a nivel sonoro, que todo sea más, como decirlo, perceptible.
pero que no se malentienda, la voz de Bruce siempre impecable, con cierta madurez. Es más, se dice que cada canción del disco fue grabado en una sola toma a la primera, que se acerca lo más posible al sonido de la banda en directo. Hay mucha complejidad y sin esos cortes clásicos coreables, la producción estuvo a cargo de Kevin Shirley, que aplicó una técnica de grabación totalmente distinta a lo que hacía Martin Birch, ajustar las frecuencias de cada una de las pistas para que todo suene de forma coherente. A esto hay que unir que el álbum no ha sido masterizado, que es el proceso final de toda grabación. Y no sé ustedes, pero este disco para mí es el más cinematográfico. Siento que es el soundtrack de alguna película de guerra. Recordemos que Maiden constantemente hace uso de esa temática, y para este disco no es la excepción. Las letras mantienen esa línea de escribir principalmente sobre las guerras, la religión y el terrorismo, de manera directa, pero desde la perspectiva de un soldado, sumándolo con ese pensamiento filosófico de gran riqueza. Si te lo pones con unos buenos audífonos sentirás que estás en medio de un conflicto bélico. Las composiciones son de larga duración, con mucha estructura musical, un álbum semiconceptual porque algunos de los tracks guardan cierta relación. Los tipos te van narrando los horrores y el drama de la guerra. En cuanto a la portada, supera por mucho, pero por mucho a la anterior Dance of Death. En esta se inspiraron un poco más, ya la primera te muestra de lo que va el disco. Muestran al Eddie soldado sobre un tanque listo para vivir o morir, una etapa bastante buena. Creo que la banda sacó el título del disco de una película llamada de igual forma y finalmente se publicó A Matter of Life and Death el 25 de agosto del 2006. Different World, la encargada de abrir este disco, que decir, un inicio fenomenal, puede ser la más accesible del álbum ya que es de corta duración, un track que entra potente con esos riffs agresivos y la batería contundente. El coro ultra pegadizo, melodías y solos bien logrados. Era obvio que tenía que ser la primera, la voz de Dickinson enérgica, dejándote en claro que el tipo tiene aún una voz prodigiosa. ¿Qué más decir? Quizás no sea el tema más representativo del disco, pero es muy buena. These Colors Don't Run. Nos metemos al sonido que Maiden estaba apostando para su etapa del 2000, un corte que es una medio balada pero con cierta potencia cañera. Una intro ambiental nos prepara para la gran interpretación vocal de Bruce. El corte lentamente va ganando fuerza, sobre todo en la parte instrumental. Increíbles solos de guitarra del trío flamante. Me parece interesante el uso de los teclados, le da un toque diferente y la letra habla del coraje por luchar por esos valores patrióticos, los soldados que se cuestionan cuáles son sus verdaderas motivaciones para pelear contra otros. Brighter Than a Thousand Suns. En serio lo digo, detrás de un inicio engañoso se esconde un verdadero cañonazo heavy metalero. No sé si es uno de mis temas favoritos de la hora, pero es que tiene de todo, una locura, progresivo cargado de cambios de ritmo, melodías, cabalgadas made in Maiden y solos inspiradísimos. Esas guitarras afiladas se llevan las palmas. Aunque la voz de Bruce la escucho un tanto baja, suena más los instrumentos, puede ser idea mía. En sí la letra habla de armas nucleares, esas bombas atómicas que tanto daño causaron, cuestionando el por qué existen y a las personas que las construyen. El título hace referencia al libro Brighter Than a Thousand Suns, A Personal History of the Atomic Scientist. The Pilgrim, un tema del buen Herz, en sí me recuerda a los Maiden más clásicos, cuya melodía nos transportan a la época dorada de los 80. Van agregando toques orientales que te van a recordar a un disco conocido como Power Slave. Aún no he nombrado la excelente ejecución rítmica de Nico y el señor Steve con ese bajo galopante, una delicia la verdad. Bruce haciendo uso de un predominante registro grave. La letra es medio oscura y un tanto misteriosa, el peregrino en busca de la redención. The Longest Day, tema de Adrian Smith. El tipo nunca decepciona, para mí es un temazo muy infravalorado. Me gusta ese efecto de guitarra del inicio, es impresionante cómo el tema va ganando fuerza, pasando por distintos pasajes musicales, melodías fascinantes de guitarra. Bruce transmitiendo toda esa angustia, bueno, esa sensación de intriga y miedo.
ya que el corte habla del famoso día D, el 6 de junio de 1944, cuando se produjo el desembarco de Normandía, que marcaría el desenlace de la Segunda Guerra Mundial, bastante cinematográfico la verdad. Out of the Shadows, la denominada Tears of the Dragon, del disco, bueno, guardemos las distancias, una medio balada que va combinando guitarras eléctricas, teniendo sus partes acústicas, son de los temas que le gustan un montón a Bruce, se nota que la disfruta, el trío de guitarras impresionante, cada uno se va contrastando, el bajo de Steve, que decir, se nota mucho la complejidad de cada uno de los cortes. The Reincarnation on Benjamin Brick, curiosamente el primer single de presentación del disco, un interludio oscuro con ese rollo de misterio, más The X Factor, sumándole la voz de Dickinson de forma susurrada. Para que después el track rompa el silencio. El set de batería de Nico enorme en este disco suena brutal, más contundente, y la letra en teoría menciona obviamente a Benjamin Brick, que tenía poderes paranormales a raíz de la muerte de sus padres en un incendio donde él mismo se salvó, veía cosas que posteriormente plasmaba en cuadros a modo de liberación. For the Greater Good of God, tema compuesto por Steve Harris y que por cierto he redescubierto, cierto que es un tema que va mucho con aquel incomprendido The X Factor, específicamente a Sign of the Cross. Es tremendamente complejo y variado, incluye múltiples melodías, cambios de ritmo, velocidad y momentos pausados, incluye arreglos orquestales, es interesante porque pasa de la sensación de lentitud y misteriosa calma a un inicio enérgico y potente mediante adición de riff y golpes de la bataca. Como toda pieza épica, está recontra trabajada y pensada. El corte habla sobre la religión y la fe, algo que la banda ha planteado en varias ocasiones. La lírica es reflexiva y profunda, que decir de la interpretación de Bruce Dickinson, emotiva. Lord of Light, otro de los cortes atmosféricos, va lento con esas melodías de guitarra, la voz de Bruce más melódica y suave, Adrian Smith tomando la labor de innovador, y porque lo digo, el tipo le inyecta al corte melodías progresivas, y es raro, hay subidas y bajadas, pasajes melódicos, susurrantes y guitarras duras. El resultado es un tema extraño, no tan común, pero muy interesante. Qué decir, todos se lucen, recomiendo que le presten atención a cada uno de los detalles del track. The Legacy, la encargada de darle cierre al disco y como no un tema largo de casi 9 minutos, épica y compleja. Nuevamente escuchamos un interludio de guitarra acústica, una melodía tranquila, melancólica y con ese estilo progresivo. El tema, mientras va avanzando poco a poco, se van añadiendo ciertos elementos, arreglos de guitarra eléctrica y una batería potente. Es fantástico cómo Maiden ha sabido adaptarse con las nuevas corrientes musicales, actualizar su sonido sin dejar de lado el heavy metal. La letra de la canción habla sobre la historia y el legado de la humanidad, un cierre increíble, muy bueno. A Matter of Life and Death es un gran disco recontra elaborado y bien producido. Si bien te puede parecer un poco largo en duración, son casi 72 minutos, pero cada canción vale mucho la pena. Hay muchos detalles que se deben de conocer. Es más, no basta solo con una escucha, a la primera no te va a parecer un gran disco, es más, lo vas a catalogar como uno de los más flojos, cansados, pero créeme que hay mucha calidad. Muestra a Iron Maiden en su nueva faceta musical, muy en su rollo súper creativo, y repito, las canciones son variadas y emotivas, con letras profundas, un sonido potente y épico. Esas historias bélicas dan ese toque de dramatismo a la obra. Algo que se debe de comentar es que es un disco arriesgado, raro porque en sí no es un álbum de grandes hits típicos comerciales, quizás el único Different Worlds, pero ni ese. Si te gusta el metal progresivo es altamente recomendable. La banda muestra una evolución grandísima. Desde Dance of Death pudimos escuchar ciertos elementos que van a explotar a futuro. Miren, es obvio que este disco no está a nivel de aquellos clásicos de los 80, pero en serio es brutal lo que hacen estos tipos en este álbum. Y me dirán que estoy exagerando. Igual te puede parecer un disco aburrido, pero le tienes que dar su tiempo. Me parece un álbum excelente, más que notable, sin ser perfecto obviamente. La doncella y su capacidad de sorpresa e innovación realmente inesperado por mi parte, pero quizás dicha fórmula no funcionará para los discos que vienen.
ya que se pierde ese factor sorpresa. Yo en su momento decía que es un disco más de lo mismo, pero subestimé a este álbum, una verdadera lástima, ya que terminó pasando desapercibido. Para Matter of Life and Death Tour, visitaron nuevamente varios países, dejando fuera Oceanía y Latinoamérica, creo, elaborando un teatral set. Además de las interpretaciones, fueron alabadas por los críticos, y por primera vez creo que la banda se tocó el disco nuevo en su totalidad, sin dejar ningún tema fuera, como también algunos de sus hits más representativos. Creo que no hay ningún documento audiovisual, es decir, algunos registros de los shows filmados de manera profesional. Está el Download Festival del 2007, pero es de bajísima resolución, pero de algo a nada. En conclusión, Iron Maiden siempre será considerada una banda importante, llenando estadios hasta las banderas, a pesar de estar en una movida diferente, obviamente dentro del heavy metal. La banda no busca solo vivir de su pasado, desea mostrar que aún le queda creatividad y mucha música que mostrar, y este disco lo dice todo. A todo esto se vendría una nueva gira de la nostalgia, buenísima, una de las mejores quizás, y un nuevo disco, The Final Frontier, pero que es para otra historia. Con esto finalizo el video, espero les guste y si les gusta puedan darle like, comentarlo, compartirlo, suscribirse, ya que eso me ayuda mucho. Soy Shows Music, nos vemos en la próxima.